Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite poder escuchar las presentaciones y también poder escuchar los testimonios. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a, vamos a, vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, tú ponte, capítulo 7. Desde el versículo eh, desde el versículo 3, Segunda de Reyes, el capítulo 7, desde el versículo 3. Dice, si lo tienen, vamos a leer. Segunda de Reyes, 7:3. Si lo tienen, voy a leer. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos aquí hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva al rey. Vinieron pues y gritaron los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos, atados, asnos también, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Y ellos saben que tenemos hambre. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora uno de sus siervos y dijo, 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán. Toda la multitud de Israel que ya han perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo conforme a la palabra
de Jehová. Hasta ahí. Perdón, el 17 y el 18. El rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo 2 seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina sea vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Hasta ahí. Vamos a continuar. En este tiempo en el cual nosotros hemos eh, escuchado, ¿no? La palabra y hemos como escuchado, ¿no? Perdón, como escuchado la palabra, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero hay algo muy importante, ¿no? Hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. El siervo de Dios está aquí para dirigir nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos permite, ¿no? La gracia de poder escuchar, ¿no? Y de poder recibir el Espíritu, porque ciertamente el Espíritu y la palabra se reciben, ¿no? Por medio de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 1 versículo 3 perdón, capítulo 3 versículo 10 si no me equivoco, dice que la multiforme sabiduría es dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos en la iglesia hay sabiduría de parte de Dios. Nosotros hemos recibido la sabiduría de parte de Dios. Pero hay algo muy importante. Nosotros tenemos que aprender y nosotros debemos de transmitir esta sabiduría. Primeramente quiero dar testimonio, ¿no? De cómo Dios durante esta semana nos estuvo ayudando. Eh, Doy gracias a Dios por la guía de los siervos, doy gracias a Dios también por la guía de los pastores, por el recibimiento, ¿no? También de los pastores de la Iglesia Verdad y Vida, en la cual nosotros estuvimos compartiendo la palabra durante esta semana con muchos niños, ¿no? De dicha iglesia. Y agradezco mucho a Dios. Quisiera mostrarles algunas imágenes que pudimos tener, ¿no? Yo estoy muy agradecido con Dios porque ciertamente Dios nos da la gracia y nos da la misericordia de poder compartir la palabra. Nada de esto hubiese sido posible si Dios no lo hubiera permitido. Primeramente, durante 5 días, ¿no? 30 niños, ¿no? Aproximadamente 30 niños y varios líderes de la iglesia pudieron escuchar la palabra. Y yo agradecía mucho a Dios porque ciertamente yo, primeramente, como ya les había comentado, ¿no? Yo el área de niños, yo nunca la había tomado así como en cuenta o nunca había estado como que muy presente en mi corazón. Pero ahora por medio de esta puerta que Dios abrió, Dios me da la oportunidad de compartirle a niños, ¿no? Y adolescentes. Y pudimos confirmar la salvación de como de 4 jóvenes, ¿no? Con los que yo estuve platicando, entre ellos 2 niños chiquititos. Y ellos sabían, ¿no? Que Jesucristo había quitado sus pecados y que ya eran justos, ¿no? Ellos lo testificaban, de hecho ellos testificaban solos. Algunos adolescentes, ¿no? Se acercaban a mi esposa y le testificaban. Entonces, yo agradezco a Dios, ¿no? Por este tiempo que nos dio de poder compartir, aunque fue muy poco tiempo, ¿no? Hubiéramos querido que fuese más tiempo, pero es lo que dura, ¿no? La escuelita bíblica, ¿no? De verano. Y bueno, todos los niños ahí escuchando, cantando las mímicas, ustedes pueden ver por ahí hasta está mi hija, este, ahí está de enfrente, ¿no? Está cantando, ¿no? La canción que les pusieron. Pero todo esto yo agradezco a Dios porque ciertamente si nosotros nos hubiéramos dispuesto, ¿no? Si nosotros hubiéramos querido organizar, no se hubiera podido, ¿no? Pero yo veo que Dios organizó, veo que Dios trabajó, veo que Dios hizo toda la obra y bueno, por ahí pueden ver también a mi esposa que estuvo compartiendo un poco. Y gracias a Dios que nosotros nos permitió Dios predicar el Evangelio.
Yo agradezco a Dios por este tiempo y por los niños, ¿no? Que pudieron estar ahí. También el día de ayer pudimos visitar a algunas personas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas. Y todo esto fue, ¿no? Como un post, ¿no? Post de escuelita, ¿no? Y agradezco a Dios y a los hermanos también que estuvieron orando por este evento. Y bueno, yo, aunque no sé, a lo mejor soy difícil para poder compartir lo que siento, ¿no? Pero de verdad estoy muy agradecido con Dios. Y bueno, también con los pastores, ¿no? Por ahí al fondo está la pastora Malú. Ellos que nos abrieron las puertas de su iglesia y nos brindaron la confianza, ¿no? De durante 5 días el tema principal poder compartirlo nosotros. Nos daban tiempo para poder compartir con los niños durante las actividades y al final nos daban otro tiempo para volver a compartir el Evangelio, para reafirmar el tema. Aunque al principio no había algunas situaciones o dificultades, pero Dios nos daba la gracia de poder compartir. Ahí estoy yo con los niños, ellos están ahí alrededor mío y bueno, yo agradezco a Dios. Y una parte importante del tener el Evangelio, de poder obtener la sabiduría de Dios, una parte muy importante es transmitirlo. Si nosotros no transmitimos la sabiduría de Dios, si nosotros no transmitimos la enseñanza de Dios, si nosotros no transmitimos el corazón de Dios, hay algo, ¿no? De nada vale que nosotros lo tengamos, porque simplemente nosotros tenemos ese regalo, ¿no? Que es la salvación. Tenemos ese precioso regalo que es el Evangelio. Pero si nosotros no lo transmitimos, hermanos, será bueno esto para nuestros corazones y para nuestra vida de fe. La primer cosa, ¿no? Que un cristiano debe de hacer es predicar el Evangelio. Sea con quien sea, esté con quien esté, ¿no? Predicar la palabra, predicar el Evangelio. Hace unos días, ¿no? Yo les quiero testificar, hace unos días yo, creo que ya les comenté, fui a una reunión de pastores, de una reunión de oración. Y el pastor Saúl Barrios Morga, que es un pastor de aquí de Tuxtla, dice que me había estado viendo, ¿no? Ahí en el grupo cómo yo envío mis mensajes. No sé si ha escuchado, ¿no? Lo que nosotros compartimos, pero me invitó a compartir la palabra con ellos. Y yo podía agradecer a Dios por este tiempo, pero al principio me costaba un poco de trabajo porque no sabía, ¿no? Qué compartir. No sabía de qué manera compartir con las personas, ¿no? Con los pastores que van a estar en esta reunión. Pero me acordaba, ¿no? Yo ciertamente puedo compartir algo. Yo ciertamente puedo hacer algo para poder como vivir para el Evangelio, compartir la palabra. Verdaderamente esto sale de mí o viene de Dios. Entonces yo meditaba, ¿no? ¿Vendrá de mí o viene de Dios? ¿Vendrá de mí o viene de Dios? Entonces yo veía, ¿no? Me daba cuenta primeramente que la primera situación que Satanás mete en nuestros corazones, la desconfianza de aquello que nosotros poseemos. Entonces, ¿cuál es esa desconfianza, no? Predicaré bien, compartiré bien, haré bien, haré algo bueno, ¿no? Compartiré algo bueno. Pero realmente Satanás eso es lo que quiere, ¿no? Engañarnos, de hacer que nos distraigamos, ¿no? En el culto, hacer que nosotros caigamos en nuestros pensamientos, hacer que nosotros nos vayamos lejos de Dios. Y entonces al estar lejos de Dios, al no poner atención a Dios, al no escuchar la palabra de Dios, al no tener la comunión con Dios, entonces rápidamente nuestro corazón puede ser atrapado por Satanás. Entonces, el predicar, ¿qué es, hermano? El pastor Pablo, que es el pastor que dirige nuestra misión a nivel México, Centroamérica y el Caribe, él hace unos días, ¿no? Compartía en el culto dominical. Y él decía algo muy importante.
El predicador no es alguien que habla de su experiencia, no es alguien que habla de su pensamiento, no es alguien que habla de su propia vida, de su propio ser. El predicador solamente transmite lo que ha aprendido a través de la palabra de Dios y lo que ha aprendido a través de lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra. Un predicador no es como los doble A, ¿no? Que transmiten solamente sus vivencias o su experiencia, ¿no? Cómo le fue con el alcohol, ¿no? O cómo terminó su vida o cómo fue su vida, sino el predicador comparte directamente lo que ha entendido, lo que ha recibido de parte de Dios. Entonces el predicador, eso es lo que hace, predicar la palabra, compartir el evangelio, no, y compartir solamente de lo que Dios ha puesto en su corazón, compartir lo que hay en la Biblia. Entonces, ¿no? Cuando nosotros escuchamos algún predicador que solamente habla su pensamiento, que solamente habla su idea, entonces él no está transmitiendo el corazón de Dios, él solamente está transmitiendo su sentimiento, su propia experiencia, su propio ser. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos ser doctores, imagínense, ¿no? Un doctor que solamente aprender, no sé, por qué da gripa, por qué da tos, y lee, ¿no? Por ahí, que alguien le cuenta, ah, la tos viene porque te mojaste los pies, ¿no? O la tos viene porque te mojaste la cabeza y no te bañaste. Entonces, es un conocimiento que solamente, ¿no? Por experiencia humana. Pero verdaderamente si quiere ser doctor, tiene que leer, estudiar la anatomía del cuerpo humano, cómo funciona en teoría el cuerpo humano, cómo funciona la garganta, qué es lo que le puede pasar a la garganta teniendo alguna infección, a sus pulmones, inclusive hasta su estómago, sus demás órganos, ¿no? ¿En qué puede afectar? Pero si solamente dice, ah, le dio tos por esto y ya, ¿no? Entonces él verdaderamente no sabe, ¿no? No sabe las verdaderas causas. Entonces, una persona que quiere estudiar mecánica, si solamente sabe apretar tornillos, entonces no es mecánico, sino debe de saber, ¿no? Para qué sirven los inyectores, para qué sirven los cables, para qué sirven las bujías, para qué sirven las terminales, para qué funciona la batería, para qué son ciertos cables, para qué funciona el switch, ¿no? El caliper, todo debe de saber. Ah, y si una persona, ¿no? Quiere ser ingeniero civil, debe de saber, ¿no? Ah, ¿para qué? ¿Cuál es la función de las columnas, de las traves, contratraves, la función del concreto, cuánta medida, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuánta, cuánto debe de echar, cómo debe de medir, cómo debe de hacer, ¿no? Las cosas, cómo debe de hacer, ¿no? Para poder hacer el concreto. ¿Qué función lleva la varilla? Si va a trabajar a compresión, a fricción, todo eso, ¿no? Entonces, una persona que va a transmitir un estudio o que va a hacer, ¿no? Que va a hacer va a dedicarse, ¿no? A construir casas, necesita saber, necesita conocer, ¿no? Sobre su rama, sobre su área. Pero aquella persona, ¿no? Por ejemplo, yo en una ocasión escuché un pastor decir, es un pastor, ¿no? Que se hace llamar un superpastor, ¿no? O sea, él es muy reconocido. Y él decía, ¿no?
¿Para qué me critican de que no leo la Biblia? ¿Para qué yo voy a leer la Biblia si yo solamente voy a transmitir el corazón de Dios? Decía él. Pero entonces yo me quedaba viendo y decía, pero ¿cómo va a transmitir el corazón de Dios si no lo conoce? Entonces, la mayoría de las personas piensan, ¿no?, que el cristianismo es solamente creer a Dios. Me siento mal, creo a Dios y se me quita. Está mal mi familia, que voy a creer a Dios y se va a quitar. Está mal esta situación, voy a creer a Dios y va a desaparecer. Pero realmente no es así. Verdaderamente el cristianismo, el verdadero cristianismo no cree solamente al aire, sino el verdadero cristianismo cree en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Entonces, la palabra de Dios no tiene caso, entonces, estudiarla, ¿no? Entonces, el ingeniero civil que no sepa para qué sirven las columnas, para qué sirven las traves, las contratraves, el bloque, el cemento, el concreto, la varilla, que no sepa, porque como quiera él va a hacer. Hasta un albañil tiene que saber para qué sirven todos y cada uno de los elementos que están en una casa. Si nosotros le quitamos una trave a la casa se cae. Si nosotros le quitamos una columna, pierde fuerza, se cae. Entonces, si nosotros le quitamos, ¿no?, o menospreciamos el interés de conocer la Biblia, entonces no va a poder transmitir el corazón de Dios. El apóstol Pablo constantemente, ¿no?, le decía, me parece que a Timoteo, ¿no?, que él se instruyera, ¿no? Él se metiera, ¿no?, en las escrituras. Entonces, cuando el apóstol, ¿no?, compartía, ¿no?, con sus discípulos, entonces me parece que es con Timoteo. Vamos a leer. Voy a buscarlo, permítanme. Timoteo capítulo 3, versículo 12. Desde el versículo 12 vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Si lo tienen, voy a leer. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las escrituras, ¿para qué son? Para conocer el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Salvarnos. ¿Cuál es el corazón de Dios? Salvarnos. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere salvarnos. Entonces, las escrituras, la Biblia, la fe, Jesucristo, ¿para qué es? ¿Para qué son más bien? Son para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues muchas personas piensan, ¿no? Pues para salvarnos de las diferentes situaciones que hay en esta vida. Para salvarme de, de que si me va a ir mal, me vaya bien. No. Recibir la salvación, recibir la gracia, recibir la misericordia, recibir el amor de Dios, que es estar junto con Él. Porque anteriormente nosotros estábamos separados.
Y por estar separados de Dios no podíamos más que solamente caer, ¿no? Solamente morir, porque estábamos muertos. Entonces una persona muerta, ustedes la pueden escuchar. A una persona muerta, ¿ustedes la escuchan? Una persona muerta, ustedes le pueden escuchar que grite, que hable, que haga algo. No. Pero entonces Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, con el gran amor que nos amó, nos sacó de la muerte y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta semana, mientras estábamos en la iglesia Verdad y Vida, ¿no? Estábamos compartiendo con algunos jóvenes. Una joven, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Reconfirmó, ¿no? Su salvación. Entonces ella se me acercaba, ¿no? Para hacer una pregunta. Y yo le contestaba, mire, fíjese así, 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 así. Y le compartía el evangelio otra vez. Y entonces al final le decía, y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Y le decía, ya somos salvos, ¿no? Y después le ponía la Biblia, ¿no? Léela, léela. ¿Dónde estamos? Se abrían sus ojos, ¿no? Ya estamos en el cielo, decía. Ya estamos en el cielo. Ya estamos en el cielo, ¿no? Estaba muy contenta. Porque ciertamente, ¿no? Cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros conocemos el Evangelio, ¿dónde estamos? En el cielo. Porque Jesucristo eso es lo que nos da, la oportunidad, la gracia, la misericordia de llegar, de estar en el cielo. Dios nos permite estar en el cielo por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿quién es, no? O sea, Jesucristo es ese Cordero de Dios. Entonces, así, ¿no? Dios, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera trabaja? Dios trabaja por medio de Jesucristo. Dios trabaja por medio de la palabra. Dios no trabaja por mi emoción. Dios no trabaja por mi mucha sabiduría de escatología, de tanatología, de no sé qué cuántas logías tiene, ¿no? Que crea el hombre. Sino Dios por medio de quién trabaja, de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Mi salvación. El verbo, la luz. Entonces, yo me daba cuenta, ¿no? Ciertamente, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo solamente tengo que escuchar. Yo solamente tengo que recibir. Yo solamente tengo que creer. Cuando yo escucho, cuando yo recibo, cuando yo creo, la palabra de Dios viene a mí, en ese momento yo puedo ser libre de mis pensamientos. Cuando yo sé, ¿no? Que necesito la palabra. Les puedo contar un testimonio, ¿no? Cuando yo recién recibí la salvación, inclusive cuando yo recibí la salvación, yo les he comentado, yo estaba durmiendo, ¿no? En el culto. O sea, bueno, en un retiro. Claro, para mí era muy difícil como recibir la palabra, era muy difícil para mí como estar atento, porque ciertamente dentro de mi corazón había, más bien dentro de mi corazón y en mi cuerpo había mucho cansancio de mi vida y del evento. Entonces, por estar cansado, por sentirme un poco difícil, no me dormía, me despertaba por ratitos, me volvía a dormir. Pero cuando recibí la salvación, me desperté. Y en ese momento yo me di cuenta de algo. Yo necesito eso que este pastor me está compartiendo. Yo necesito eso que este pastor me está diciendo. Entonces, a partir de ese momento, mi corazón hacia las prédicas también. Yo trataba de captar todo lo que me decía. Inclusive yo anotaba, ¿no? Por ahí tengo en mi celular muchas anotaciones de muchas prédicas. Cuando traía otro teléfono, ¿no? Ahí las guardaba. Entonces yo guardaba las prédicas, las anotaba casi toda la prédica, hasta que en mi corazón se afirmó Cristo. Entonces, afirmándose Cristo, afirmándose la palabra, afirmándose el Evangelio,
Yo ya no necesitaba hacer otra cosa más que simplemente escuchar. Entonces yo me daba cuenta, tengo que escuchar, tengo que recibir. Y una vez que recibí, que escuché, que entendí el Evangelio, ¿qué es el siguiente paso? Transmitir la palabra, transmitir el Evangelio. Solamente es eso. No es sentirme el gran Dios y el gran pastor y sentirme como que levito, ¿no? Sino ciertamente solo compartir su palabra. No hay persona, ¿cómo puedo decir, mayor o menor, sino todos, ¿no? Todos iguales. Entonces, de la misma manera, cuando yo escucho la palabra, yo puedo transmitir, yo puedo compartir, yo puedo predicar, yo puedo dirigir, yo puedo avanzar, yo puedo hacer grandes cosas, ¿no? Del Evangelio. Pero esto solamente se da o esto solamente llega cuando nuestro corazón o en nuestro corazón hay una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Yo quiero escuchar el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero vivir para el Evangelio. Entonces, de esta manera, ¿no? Cuando nosotros avanzamos y vivimos para el Evangelio, Dios nos da la gracia de muchas cosas. Esta semana, como yo les contaba, ¿no? Nosotros recibíamos la gracia, ¿no? De compartir la palabra, no solamente con los jóvenes, ¿no? En la tarde del lunes tuve el estudio, la tarde del martes tuve el estudio, la tarde del miércoles compartí, la tarde del jueves volví a compartir, la tarde del viernes otra vez volví a compartir. El sábado, ¿no? Otra vez un poquito estuvimos platicando. Pero toda la semana, ¿no? Dios me daba la gracia de compartir. Hubo un tiempo, ¿no? Yo ahora recuerdo el tiempo que el pastor Pablo hace un tiempo nos compartía, ¿no? ¿Cuál era su corazón desde la preparatoria? Él decía, Dios siempre nos da un tiempo para poder prepararnos. El pastor Pablo decía, ¿no? Yo durante mi época de la preparatoria fue mi tiempo de prepararme para poder predicar la palabra. Dice el pastor Pablo que él todo se llevaba la Biblia a la escuela, ¿no? En cualquier cambio de maestro, lo que hacía el pastor Pablo era leer la Biblia. Llegaba, cerraba su Biblia, entraba al receso, leía la Biblia, cambiaba, volvía a cambiar de clase, leía la Biblia, y así cada momento que él tenía, leía la Biblia. Solo el pastor Pablo se dedicó a leer la Biblia durante ese tiempo. El pastor Oxupar es el dirigente de nuestra misión a nivel, el fundador de nuestra misión a nivel mundial, ¿no? El dirigente a nivel mundial. Él, un tiempo, ¿no? En su libro, que aquí está, miren, el libro de Semilla de Mostaza, él en su libro habla, ¿no? De un tiempo en la vida de Apogdón. En esta villa, el pastor Oxupar tuvo la oportunidad de poder leer la Biblia, ¿no? Dice que él en ese pueblo estuvo viviendo un tiempo. Y durante el tiempo que él estuvo viviendo en ese pueblo, él como salía a compartir. Pero cuando salía a compartir, se daba cuenta de algo. Solamente había personas muy ancianas. Algunas personas ya no entendían, algunas personas ya no oían, algunas personas ya no podían hablar. Se quedaban porque ya no podían trabajar. Entonces eran unas personas muy ancianas. Entonces, por estar muy ancianas, no podían, nomás que eh, solamente como solamente estar ahí en sus casas, solamente estaban en sus casas, solamente estaban en su descanso, ¿no? Ya de tanto tiempo que trabajaron. Entonces el pastor cuando salía a compartir, no podía más que solamente salir y no había nadie. Volvía a salir y no había nadie. Volvía a salir y no encontraba a nadie, no solamente se quedaban estas personas. Algunas personas también algunos eran niños, no muy chiquitos. Estos niños no podían tampoco como escuchar la palabra porque, bueno, solamente estaban ahí
sus familiares, ¿no? Solamente estaban ahí, nada más estaban ahí porque no se los podían llevar al trabajo. Entonces el pastor Oxupar, ¿qué es lo que hacía? Solamente predicaba, solamente leía la Biblia. Desde la mañana hasta en la noche leía la Biblia. Hasta que anochecía leía la Biblia. Entonces era un tiempo cual Dios le estaba permitiendo para preparar, para poder escuchar, para poder recibir su corazón. Ahora imagínense, ¿no? Cuán hermoso, no había celular, no había redes sociales, no había nada que le interrumpiera. Entonces el pastor Oxupar se preparaba. ¿Para qué? Para el tiempo de que se llegara, ¿no? Para poder predicar. Cuando estuvimos en la pandemia, yo ese tiempo también lo tomé así, ¿no? Es un tiempo que Dios nos permite para poder aprender el corazón de Dios. Entonces, de esta manera, ¿no? Leyendo la Biblia, compartiendo, recuerdo que compartía el martes, miércoles, jueves, viernes, porque no salíamos. Entonces compartíamos ahí en el grupo de la iglesia y por compartir yo podía ver, ¿no? Esta palabra Dios nos quiere dar a entender esto, ¿no? Por medio de esta palabra Dios nos quiere enseñar esto. Y ahora que salimos, este corazón podemos compartir. Y muchas personas nos van a escuchar. Esto es parte de la formación que Dios da a sus siervos. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, dice, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Que dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, si nosotros aprendemos del hombre, ¿qué vamos a transmitir? Lo del hombre. Si nosotros aprendemos de Dios, vamos a aprender de Dios. Entonces, ahí es donde llegan los frutos del Espíritu. La paz, la benignidad, el amor. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto no tiene, dice, todo esto es fruto de qué? Del Espíritu. Esto es lo que nosotros vamos a transmitir a las personas. Esto es lo que nosotros vamos a compartir con ellos. Pero ¿cuál es el problema? No nos preparamos, no escuchamos, no recibimos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El pastor Pablo constantemente, ¿no? A algunos ministros de repente nos exhorta. Pero ¿de qué manera recibimos la exhortación? Porque el pastor Pablo nos está hablando con el corazón de Dios. Entonces, nosotros, ¿no? Podemos ver en su corazón, hay frutos del Espíritu, que es primeramente el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. ¿Por qué? Porque Él cuando nos envió, ¿no? Cuando nos envía por la fe del siervo. Entonces yo me daba cuenta, ¿no? Ahora en este tiempo yo me daba cuenta, ciertamente, ¿no? El tiempo que nosotros estuvimos aquí no fue en vano, porque yo en un principio pensaba, ¿no? ¿Para qué el pastor nos quiere tener aquí en Tuxtla, ¿no? No hay hermanos, no hay iglesia, no hay nada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Yo me daba cuenta, ahora me doy cuenta, ¿no? Dios nos permitió para prepararnos, para preparar para este tiempo que viene. Ahora muchas personas nos están escuchando, no solamente, ya no solamente aquí en las redes sociales, sino también personalmente, ¿no?
Ahora, por la gracia de Dios, me invitaron a compartir con unos pastores. Entonces, ¿qué voy a transmitir? Lo que Dios me permitió durante todo este tiempo. La palabra que Dios me ha dado. A todos Dios nos da la palabra, pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros queremos guardar. Nosotros queremos para nosotros mismos. Nosotros queremos vivir nuestra vida para nosotros mismos, hermanos. Y esto no es así. De esto habla la historia de los 4 leprosos. Cuando yo no veo mi maldad, cuando yo no veo mi maldad, cuando yo no veo mi falso corazón, cuando yo no veo mi aparente, lo que nada más aparento, ¿no? Que nada más puedo aparentar en ese momento, no puedo tener el amor, ni la paz, ni la benignidad, no puedo tener absolutamente nada. Por eso necesitamos la guía de la iglesia. Dice, vamos a regresar a la historia de los 4 leprosos. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Segunda de Reyes 7:3. Si lo tienen, voy a leer. Dice así. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también nos moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, hasta ahí primero. Entonces, ¿cuál es la condición de los 4 leprosos? Están muertos. No tienen absolutamente nada por qué vivir. Entonces, si me da la vida, pues voy a vivir. Si me matan, pues como quiera, me voy a morir, no importa. Entonces, anteriormente, ¿no? Yo tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucha como incertidumbre por compartir. La primera vez que yo compartí, yo les he contado, ¿no? Como por turnos empezamos a compartir. Me dieron la palabra. Entonces, yo me daba cuenta, ¿no? No es lo que no es lo que de mi corazón estoy transmitiendo, sino es lo que yo estoy transmitiendo, es lo que yo escuché del pastor del que estaba encargado de mí durante mi entrenamiento en el preseminario. Yo escuchaba la palabra, todo el día me salía luego en la mañana, leíamos la Biblia. A media mañana, la clase del preseminario. En la tarde, un estudio. En la noche, otro estudio. Entonces, de esta manera, hacíamos una actividad, hacíamos otra actividad, hacíamos esto otro. Todo el tiempo metido en la Biblia. Y de repente me decía, pues léete un libro, léete esto, hazme un resumen de esto. Recuerdo que el libro de ¿Quién eres tú que me arrastras? Lo leí, lo resumí, lo escribí y todo eso, ¿no? Fue parte de mi entrenamiento. Entonces, cuando salgo al campo a compartir, ¿qué voy a compartir? Esto que aprendí. Entonces, esto se quedó guardado en mi corazón. De la abundancia del corazón, habló mi boca. Entonces, así podía transmitir la salvación. Y muchas personas se quedaban sorprendidas de la salvación que la iglesia comparte. Algunas personas llegaron, ¿no? Llegaron a ir por ese salir a compartir. Así también, ¿no? De la misma manera. El evangelio, ¿qué es lo que uno va a transmitir con el evangelio? Lo que uno tiene en su corazón. Entonces, las personas, ¿no? Muchas personas, como les decía, ¿no? Algunos pastores escuché,
Ay, ¿para qué voy a leer la Biblia, no? ¿Para qué quiero leer toda la Biblia? Yo me sorprendía de verdad cuánta ignorancia había, ¿no? Porque no quiere leer la Biblia, pero quiere ser un pastor. No quiere leer la Biblia, pero quiere dirigir a una iglesia. No quiere leer la Biblia, pero quiere ser un siervo de Dios. Eso no es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios transmite el corazón de Dios a las personas. La salvación. La salvación. Por eso, en este tiempo, ¿no? Aunque yo al principio no había tenido alguna dificultad por lo que había compartido, ¿no? Pero al final de cuentas, las personas a las que estábamos compartiendo se daban cuenta, ¿no? Ciertamente, esto es lo que necesita el ser humano. Ciertamente, esto es lo que necesitan todas las personas. Recibir la salvación, tener la palabra de Dios en su corazón, vivir por la fe. Si una persona no vive por la fe y solamente vive por su día a día, entonces eso ya es un problema. Va a predicar lo que vive así en su día a día. Va a predicar solamente, oh, yo fui allá y ¿cómo predican? La presencia de Dios se sintió. Eso no tiene nada que ver. Eso es solamente una fábula, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, solamente son habladurías, pero verdaderamente recibir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, es predicar el Evangelio, predicar el corazón, la esencia, el Espíritu Santo de Dios transmitir. ¿Por qué Dios permitió a Cornelio que buscara a Pedro? ¿Por qué Dios le permitió así? Porque la palabra de Dios no puede ser transmitida ni por ángeles, ni por visiones, ni por ilusiones. No, la palabra de Dios se transmite de persona a persona. Y esto es el legado que Dios nos permitió. Esto es la gracia que Dios nos ha permitido. Predicar el evangelio, predicar la palabra. Muchas personas, ¿no? En ocasiones yo fui a reuniones de pastores allá en Ciudad de México, ¿no? Y los pastores en Ciudad de México, ¿cuál es su principal fin? Su primer objetivo es ir al Zócalo, ¿no? A orar en el Zócalo. No sé, algunos pastores de otras ciudades, ¿no? Pero quieren ir a orar a un punto de la ciudad para que se derrame el fuego, ¿no? Pero esto no es así, sino ir a un lugar y predicar a todas las personas que están ahí cerca, compartir a todas las personas que están ahí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. De esta manera, muchas personas reciben la salvación. De esta manera, muchas personas reciben el Evangelio. Hermanos, no caigamos en el juego de Satanás. Primeramente, no es para nosotros este Evangelio. Nosotros verdaderamente estábamos en la condición de esos 4 leprosos. Estábamos muertos. Vamos a seguir leyendo versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Dice, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entrando
entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entonces podemos ver los 4 leprosos a qué se dedicaron. Dice que llegaron, no vieron nada, no vieron a nadie. ¿Y qué hicieron? Entraron en una tienda y comenzaron a saciarse. Comenzaron a beber, comenzaron a saciarse. Y tomaron de allí la plata, el oro, los vestidos y fueron y lo escondieron. ¿Qué quiere decir la Biblia con que escondieron? O sea, nosotros también muchas veces, engañados por Satanás, queremos esconder este gran tesoro que nosotros tenemos. Solamente queremos obtener el beneficio del Evangelio y que ahí se quede. Queremos obtener el beneficio que da el Evangelio y que ahí termine. Queremos tener el beneficio de la palabra y que ahí quede. Entonces, nosotros, al obtener el beneficio del Evangelio, al obtener el beneficio de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Guardarla? Hace unos días yo compartí con los niños, ¿no? Ah, niños, ¿qué van a hacer ahora que tienen este gran y precioso regalo? ¿Se lo van a quedar y lo van a guardar? Todos gritaban, no. Todos gritaban, no, lo vamos a compartir. Compártanlo, ¿no? Así como los niños, ¿no? Que hablaban y decían, lo vamos a compartir. Ustedes también deben de compartir el Evangelio. Ustedes también, nosotros como iglesia debemos de compartir la palabra. Debemos de compartir la sabiduría de Dios. Que Jesucristo nos hizo justos, nos hizo santos, nos hizo perfectos, nos hizo salvos, nos dio la salvación. Y ahora, como dice, ¿no? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo ya no estoy en este mundo, yo ya estoy en el cielo. Yo ya no estoy aquí, ahora yo estoy en el cielo. Por eso la Biblia no dice, soy extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque ya no soy de aquí, ya no estoy aquí, ya no vivo para mí, sino vivo para el Evangelio. Y entonces yo puedo transmitir este corazón de Dios para el Evangelio, para su obra, para su palabra. ¿Por qué? Porque lo he aprendido, lo he recibido y tengo esta sabiduría, dice, para poder compartir. Pero los 4 leprosos de momento empezaron a atesorar, es mío, es mío, es mío, ¿no? Es mío. Pero realmente era de ellos. Vamos a regresar al versículo 7. ¿Qué dice? Perdón, versículo 6. Porque Jehová había hecho. Como dice el versículo 6 de 2 de Reyes 7, porque Jehová había hecho. Jehová hizo. Jehová preparó. Jehová trajo. Jehová Dios. ¿Dios acaso no nos dio nuestra salvación? ¿Dios acaso no nos permitió a Jesucristo? ¿Dios acaso no permitió la sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados? Entonces, ¿por qué pensamos que seguimos teniendo pecado? ¿Y por qué cuando tenemos el Evangelio no lo podemos transmitir? ¿O por qué seguimos teniendo tantos pensamientos de parte de Satanás? ¿Por qué? Porque no podemos creer a la palabra. Porque pensamos que nosotros lo hicimos. Porque pensamos que es nuestro nada más. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, segunda parte. Comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro,
Esto es lo que viene de la comunión. ¿Qué viene de la comunión? Viene la lucidez. De la comunión viene la lucidez. ¿Qué dice? Y luego se dijeron el uno al otro. Hablaron, platicaron, se pusieron de acuerdo. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué quiere decir que les va a alcanzar su maldad? Ya no van a poder sentir. Ya va a llegar una insensibilidad. ¿Por qué? Porque quiere vivir así todo el tiempo. Va a querer ya vivir así. Se va a adueñar de la obra de Dios. Dice, vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos y entremos y demos la buena nueva. La nueva. ¿Qué es esto? Vamos a predicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a predicar la maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a predicar el precioso evangelio que Dios nos ha permitido. Vamos a compartirlo, que no se quede con nosotros. Vayamos y compartámoslo. ¿Qué es esto? Predicar el santo y precioso evangelio. Amén. Así nada más. Así sin más. Así solamente. Pero preparemos nuestro corazón, hermanos. Constantemente yo exhorto, ¿no? Y también comparto que tenemos que prepararnos, que tenemos que prepararnos, porque nos vamos a topar a alguien allá afuera, ¿no? El pastor Pablo siempre dice, hay pastores que conocen la Biblia al derecho y al revés y les van a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no me preparé. Como esa canción, ¿no? Que para este día he llegado, para este tiempo nací. ¿Para qué? Para predicar, para decidir mi corazón para compartir. Ahí viene la salvación, ahí viene la gracia, ahí viene la misericordia. Y aunque seamos faltos para hablar, y aunque nos sintamos difíciles, pero cuando la palabra está en nuestro corazón, Dios, ¿qué hace? La saca. Como si fuera, ¿cómo se puede decir? La expulsa de nuestro ser y nos hace hablar. Como cuando yo estaba en Panamá, ¿no? Dios me dio una promesa. No temas, ¿no? No temas, tú solamente abre tu boca, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En este último tiempo, hermanos, yo he retomado esta palabra. No temas, abre tu boca, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo a eso digo amén. Porque sí, yo sé que ya dentro de poco aquí no vamos a caber. Dentro de poco vamos a tener que hacer los cultos allá afuera. Después vamos a tener que mudarnos de aquí. No sé, a lo mejor vamos a poner una lanita ahí, ya estoy pensando. Nos vamos a mudar y después, quién sabe. Pero Dios nos va a dar la gracia para poder seguir predicando el evangelio. A lo mejor, no sé, a lo mejor aquí hagamos algo para los niños, ¿no? De aquí cerca, para compartirles la palabra. Pero vamos a ver, ¿no? De qué manera Dios nos quiere ayudar. Solamente tenemos que creer, hermanos. Solamente tenemos que esperar en Dios. Solamente tenemos que creer a Dios. Solamente tenemos que recibir la gracia de Dios. Si nosotros vivimos como los 4 leprosos al principio, nuestra maldad nos va a alcanzar constantemente. Nuestra maldad nos va a alcanzar constantemente. Pero si nosotros vivimos, ¿cómo? Como si nosotros vivimos como los leprosos después de que tuvieron la comunión, en ese momento nuestras vidas van a fructificar. ¿Ustedes cómo creen que recibieron al principio a los leprosos? Así como que, ay, no te quiero, no me toques, no, aléjate. Eran los rechazados. Yo en un tiempo, ¿no? Así me he sentido rechazado y no es bonito.
Entonces imagínense los leprosos que eran rechazados, aléjense, váyanse, a lo mejor hasta los pateaban, pero por medio de ellos llegó la salvación, por medio de ellos llegó la esperanza, por medio de ellos llegó la misericordia, por medio de ellos llegó el amor de Dios, por medio de ellos llegó la obra de Dios. Hermanos, nosotros, ¿quiénes somos en esta historia? Somos los leprosos. No tenemos condición, no podemos, no sabemos, pero Dios nos ha dado una gran herramienta. Dios nos ha dado un gran alimento. Dios nos ha dado una gran misericordia. Y Dios nos va a permitir a muchas almas que van a recibir la salvación por medio de nosotros. Amén. Yo estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de mis faltas, ¿no? A pesar de las faltas que tenemos, pero muchos jóvenes, ¿no? Recibieron la salvación, los adolescentes. Después los fuimos a visitar a San Cristóbal y estaban contentos, ¿no? Hay uno en especial, se llama José Felipe. Él me decía, ay, enfrente de su papá yo aprendí muchas cosas con ellos, ¿no? Yo aprendí cosas que no sabía con ellos y ahora él estaba muy contento y quería como que, aunque su papá todavía no escucha, ¿no? Pero él quería, ¿no? Como que su papá también escuchara. Hermanos, hay muchas personas allá afuera que necesitan el Evangelio, pero solamente nosotros tenemos que decidir nuestro corazón. Y decidiendo nuestro corazón, Dios va a trabajar. Amén. Yo espero que todos nosotros podamos compartir y vivir para el Evangelio. Hoy vamos a compartir hasta aquí, hermanos. Hoy nos vamos a ver en el culto de la tarde. A las 4 de la tarde vamos a comenzar. Espero que puedan acompañarnos. También, hermanos, les quiero dar otro anuncio. Primeramente, en esta semana se van a llevar a cabo algunos CLFs. Permítanme. Sí, dice, primeramente, finalizó, ¿no? El campamento de Acapulco, el Korean Camp. Aproximadamente creo que 130 jóvenes pudieron asistir. También se va a llevar a cabo un Korean Camp en Puebla. Se llevará a cabo del 18 al 19 de agosto. También, por favor, hermanos, estén orando por la gira del pastor Pablo Shin por Honduras y Guatemala. Del 16 y 17 de agosto, Honduras. Del 19 al 20 de agosto, Guatemala. También la gira de la cantata en Estados Unidos, del 16 de septiembre al 14 de octubre. Y también el ingreso y reinscripción de Good News Theology School Online, que por favor estén todos al pendiente si quieren estudiar con nosotros en la Escuela de Teología Online. Las inscripciones están abiertas. También los diezmos y las ofrendas, hermanos, por favor que puedan, si gustan apoyar al Evangelio, pues se pueden contactar con un servidor. Por favor, hermanos, también sigan llevando las medidas necesarias ante el COVID. Por favor, guarden su sana distancia. También si se sienten con síntomas, por favor también cuídense, tengan su sana distancia. Y bueno, también nos vemos hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, para nuestro culto de la tarde. Y bueno, nos vemos hasta el rato, hermanos. Que tengan una excelente tarde y si van a comer, pues provecho. Saludos.
Jerusalén Radio es una emisora online de la Misión Buenas Nuevas en México, que tiene como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Con programación variada e invitados especiales quienes comparten el corazón de Dios. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente de acercarse a Dios. Encuentra nuestra programación en la aplicación Jerusalén Radio y también sigue nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Hay programas muy interesantes de la Misión Buenas Nuevas que te llenarán de la verdadera alegría y paz que está escrita en la palabra de Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Hola, ¿ya conoces la forma más fácil de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación de SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro,